ahora pues ya los temas pues son reiterados, ¿no? Es siempre la postura de los periodistas pues que están a favor de la oposición intentando eh, dar una sobrevaloración de los problemas que hay en el país, intentando ver como si el país estuviera incendiando. De hecho, así lo ha manifestado el mismo presidente, ¿no? Hay un problema muy focalizado en un estado, en un municipio, a veces en un pueblo, y los medios de comunicación lo plantean como si se estuviera incendiando el país. Bueno, eso no quiere decir que los problemas que ocurren en cada entidad, en cada pueblo, no sean importantes. El día de hoy le preguntaron al presidente sobre este conflicto que hay en Guerrero, ¿sí? Donde pues obviamente son conflictos locales, son conflictos en donde algunos grupos intentan aprovechar pues a disfrazar sus pretensiones con demandas populares. Por ejemplo, aquí hubo una manifestación en la cual se pretendía disfrazar con una demanda de agricultores y de transportistas, pero la realidad es que pues esto tiene que ver con el manejo que se hace del transporte en Guerrero por parte de grupos que no quieren perder sus privilegios y que además están pues frecuentemente asociados con grupos de la mafia local. Entonces, en este caso se habla de un grupo al que le denominan los ardillos, y estos pues han controlado el servicio de transporte, detuvieron a uno de sus dirigentes, y este dirigente tiene además varias investigaciones por varios delitos, y pues obviamente lo más fácil es movilizar a la gente y pues disfrazar esto de una verdadera causa social. Yo no dudo que haya gente ahí dentro de esa manifestación que te dio que efectivamente tenga algún problema, ¿no? Por ejemplo, con su tierra, que no le esté llegando, por ejemplo, el apoyo de fertilizante, que carezca de agua, en fin, algún tipo de problema que tenga con su modo de vivir, que es la agricultura, pero también pues los aprovecharon, por lo menos aprovecharon esta causa para movilizar a la gente, y también se menciona, hay digamos, informaciones periodísticas de que a muchos de los manifestantes se les obligó, ¿sí? Es decir, no es fácil oponerse a una mafia ya bien establecida, bien localizada, que conoce a toda la gente, que conoce a los familiares, y que a muchos de ellos los obligan a manifestarse, y, y pues está salpicada de todo esto. El caso concreto de aquí de Guerrero, eh, ya se está investigando. Ahora, aquí la problemática es que retienen a varios funcionarios, incluso se habla que retienen pues a integrantes de la policía local, e incluso, si no me equivoco, por ahí a integrantes también de la Guardia Nacional. Y pues nada más la postura que menciona el presidente, ¿no? De que por muy grandes que sean las manifestaciones, aunque ellos sí traigan intenciones de generar violencia, del lado del gobierno, sobre todo del gobierno federal, no va a haber nunca represión a las manifestaciones, aunque tengan un origen viciado esas manifestaciones, ¿verdad? Es muy complicado porque a veces hasta uno mismo, la gente que opina luego en los grupos de WhatsApp, en los grupos de Facebook y todo esto, mencionan que es desesperante cómo no actúa, y como así lo dicen, ¿no? Cómo no actúa la Guardia Nacional. En pocas palabras quieren decir cómo no, no empiezan a golpear a los manifestantes, a detenerlos, a llevárselos, ¿no? Bueno, solamente cuando es incontrolable, sí llegan a veces los elementos de la Guardia Nacional pues, a responder con cierta violencia, pero hemos visto
cómo aguantan al máximo, porque esa ha sido la instrucción del presidente de la República. Esto no quita que también haya habido casos en donde tanto integrantes de la Guardia como del Ejército, de plano sí han sido identificados como iniciadores de violencia, ¿no? Pero de manera general no ha habido violencia de parte de las fuerzas federales. Obviamente esto complica mucho la situación porque tienen, pues vamos a decirlo, aprovechan, a veces los manifestantes aprovechan y si ven que los dejan aventar una piedra, pues entonces sacan palos y sacan más armas, ¿no? Alimentarias y se van encima tanto de los automóviles como de los integrantes de las fuerzas federales o municipales, ¿no? De seguridad. También comentando un poco por lo que pasó con allá en Guerrero, con la manifestación de los transportistas en Chilpancingo. Cabe mencionar que el presidente pues llamó a la población de que no se metiera o no tratara de meterse en esta situación en donde hubo una situación en donde pues se secuestraron a 13 funcionarios después de que al parecer hubo arrestos de miembros del cartel de los Ardillos, que hay que decirlo, es un cartel local ahí en Guerrero, y que son parte de los grupos que al final se desmembraron o que quedaron por su lado después de que el cartel de los Beltrán Leiva en el sur pues perdió poder. Entonces en Guerrero sobre todo, que es una parte muy importante para la amapola, para la sembradío de la amapola, los Ardillos pues son un grupo delincuencial que quedó junto con otros carteles ahí locales o regionales, ¿no? Y bueno, obviamente el presidente hizo el comentario a la población de que se abstuviera, de que no era necesario que la población se participara en este tipo de cosas, ¿no? Y es importante lo que comenta el presidente porque lo que está tratando de hacer el presidente es llamar a la población a que comprenda que hay un Estado de Derecho y hay obviamente un gobierno que está haciendo el esfuerzo por resolver estas problemáticas de violencia, ¿no? O estas problemáticas que se dan en las regiones. Y lo último que queremos es que en estas situaciones la población civil se, se ve inmiscuida. Y esto a lo mejor contrapone o entra en contraposición con lo que antes pasaba antes del 2018. Antes del 2018, al contrario, la población, en varias partes obviamente de toda la región, en todo México, o en unas partes muy, muy focalizadas, sobre todo Guerrero o Michoacán, al contrario, como había un vacío de poder que no lo estaba llenando el gobierno federal ni los gobiernos estatales, pues entonces lo que hacía la población es obviamente tomaba la justicia por sus propias manos, porque había una carencia de elementos básicos para que pudiera haber, pues por lo menos una posibilidad de justicia. Y entonces lo que pasó, bueno, obviamente en varios estados, de hecho en varios, pero principalmente en Michoacán y en Guerrero, pues fue lo que empezaron como guardias comunitarias o sistemas de seguridad ciudadano, eh, obviamente en donde el ciudadano pues tomaba obviamente la justicia por sus propias manos al ver que los elementos federales y municipales no hacían su trabajo, ¿no? Y eso es precisamente lo que está diciendo el presidente, o sea, no tienen que arriesgarse, no tienen que meterse a hacer esto. Obviamente es una situación delicada, lo sabemos, pero no es necesario porque ahora sí, de alguna forma la narrativa del presidente es ahora sí tenemos un gobierno que se preocupa, ¿no? O que por lo menos está aquí para resolver este tipo de problemas. No es necesario que la gente tome eh, esta, este paso, que es meterse en estas situaciones que obviamente pues pueda crear más problemática para en este caso, para la comunidad.
Y yo así lo creo. Yo creo que no es necesario que la comunidad en este momento se meta en esas situaciones, porque creo que hay que darle tiempo a Rosicela y al gobierno estatal a ver lo que pasó y ver lo que pasó ahí en la manifestación de los transportistas, y tratar de ver lo que está en Chilpancingo, y si se dio tras la detención de los presuntos líderes de una banda de criminales, pues obviamente ponerlo así, verlo, y en su momento pues tratar de solucionar las cosas, pues obviamente respetando la ley. Digo, sabemos perfectamente, y eso también lo tenemos que tomar muy en cuenta, que el crimen organizado eh, llegó un momento, ya está en un momento en el cual está muy penetrado en el tejido social el crimen organizado. Entonces va a tomar bastante tiempo el poder restaurar esa confianza entre la comunidad, que los jóvenes y que las familias no vean al narcotráfico o el crimen organizado como una opción de desarrollo u oportunidades económicas, que obviamente no lo son, pero es muy fácil caer en el acceso a participar, ya sea en narcotráfico o en una parte de la estructura del crimen organizado. A lo mejor la población no participa en la parte que es más fuerte, la criminal que conocemos, pero sí participa en parte del proceso, o son halcones o transportan la mercancía de un lado a otro, entre bodegas y bodegas, eh, y obviamente con la promesa de que pues algún día van a ser como que los jefes del cartel. La verdad es que eso no pasa en la mayoría de los casos, los que se dedican a eso no pasa, pero y obviamente el tejido social y la confianza entre la comunidad y el buscar otras opciones de desarrollo que no sean las que son de la delincuencia organizada, pues eso toma tiempo, porque Sí, pues es muy complicado esto de la delincuencia. También no podemos culpar a todos, por ejemplo, a todos los que estuvieron manifestándose en este último acontecimiento en Guerrero, porque muchos de ellos, Sí, decíamos, efectivamente son amenazados por la delincuencia, ¿no? Si no van, pues ya saben a lo que se atienen. Y habrá otros que efectivamente piensan que es su causa porque, por ejemplo, en este caso, si había transportistas, había choferes de taxi, choferes de medios de transporte, había también, según eso, agricultores, pues muchos seguramente iban, a lo mejor en una marcha independiente, y pues simplemente los obligaron a adherirse a esa manifestación para presionar al gobierno para que sacaran a estos representantes, ¿no? De los ardillos que habían sido detenidos. Muchos van efectivamente amenazados, otros van, ya dijimos, porque en parte les conviene también, porque son integrantes también beneficiarios de una o de otra forma pues de ese tipo de delincuencia. Simplemente recordemos que una forma de ganarse adeptos, las mafias, es precisamente la de otorgar dádivas en fechas especiales, ¿no? Organizan, por ejemplo, eventos del Día de la Madre, del Día del Niño, en Navidad, dan sus aguinaldos, y para ellos no representa realmente ninguna erogación excesiva, y se echan a la bolsa a la gente, porque, pues, de no recibir nada a recibir estas dádivas, pues obviamente mucha gente sí les vive agradecida. Es decir, los integrantes de los grupos delincuenciales le han aprendido a los gobiernos corruptos, ¿no? Saben que un buen segmento de la población a veces es fácil de convencer mediante esas dádivas, y también, pues así como sucede en las películas, también muchos de los jefes de las mafias locales muchas veces tienen reconocimiento social porque pues muchas veces son de esa misma localidad en donde están dominando, y aunque no lo sean, se vuelven conocidos, se vuelven famosos, y muchas veces incluso hasta apadrinan a los hijos de muchos de los ciudadanos de esa localidad. Entonces se vuelven auténticos padrinos de la mafia. Y como ya dijimos también,
utilizan de manera muy astuta las fechas especiales para dar esas dádivas, pues se echan a su favor más bien, se echan encima a su favor a la gente, y por eso es que hay veces que tienen ese respaldo social, tal como ocurrió, por ejemplo, con la cuestión del huachicol, como los huachicoleros mayores se llevaban sus pipas. Yo me imagino que decenas de pipas repletas de combustible robado, y ellos les dejaban para que llenaran sus garrafones. Bueno, pues un garrafón de gasolina que le durara a la gente una semana o 15 días, o vamos a decirlo un mes, sin pagar combustible, pues era suficiente para tenerlos en la bolsa, de manera que fueron capaces hasta de arriesgar sus vidas, ¿no? En ese evento que ocurrió también desafortunadamente en Tlahuelilpan, si no me equivoco. Y pues sí, es muy complejo esto de la violencia, también la cuestión de los grupos de autodefensas. También obviamente es entendible que a veces llega a tal grado la presión de la delincuencia que la gente que es de zonas en donde los educaron de manera recia y tienen pues esa fuerza, ese valor para tomar un arma y defenderse por su cuenta, pues dio lugar, digamos, a un movimiento genuino de autodefensas. Pero ya también después empezaron a contaminarse mucho, de manera que si nos atenemos a las cuestiones periodísticas, también muchas veces muchos de los grupos de autodefensas estaban también señalados de ser parte incluso de alguno de los grupos de la delincuencia, o por lo menos estar contaminados por grupos de la delincuencia. Siempre hubo sospechas, a veces infundadas. Por ejemplo, recordemos que ¿cómo se llamaba? El doctor Mireles, incluso llegaron a detenerlo, ¿no? Ahí fue claro que le estuvieron inventando delitos, pero hay algunos otros casos en donde sí raya un poquito el comportamiento de algunos integrantes de autodefensas con ya cuestiones delictivas, o sí tienen cierto roce con los grupos de la delincuencia local.